Bueno, pues ya estamos aquí, parece ser que al aire, pero déjame ver si en tu Facebook apareces, porque este no te veo. A ver, así, aquí estamos. Bueno, Muy bien. Pues finalmente. finalmente lo logramos. Buenos días a todos. Ha sido un poco complicado porque pues somos unos inmigrantes digitales y hay cosas que no sabemos hacer, pero bueno, lo que queríamos era simplemente comenzar con esta experiencia. Así es, estamos aquí en el hoyo de la educación, que es la forma que decidimos ponerle a este sitio. Y bueno, vamos a tratar distintos temas que conocemos de educación desde el punto de vista coloquial. Algunas cosas conocemos tal vez de fondo, didácticas o de teoría, pero más bien es de nuestras experiencias personales, las mías más hacia el pasado, porque pues ya como sabrán estoy retirado de la actividad, me he retirado parcialmente, pero Regina se mantiene activa y hoy queremos hablar de algo que hemos observado en esta primera emisión, de algo que hemos observado pues de manera regular en, pues no solo en los maestros, sino en las personas en general. Hay un verdadero miedo, casi pánico en algunos, a la inteligencia artificial y al uso de la inteligencia artificial en la educación. Entonces vamos a empezar por platicar en esta sesión dominguera al viejo estilo de Chabelo, ¿sí? Domingos con Chabelo. Y vamos a hablar de uno de los temas ahora que nos tiene en lo que consideramos el hoyo de la educación, porque la verdad es que en términos generales, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo y ya desde hace tiempo, la educación al parecer se encuentra hundida en un hoyo, así de simple, ¿para qué le ponemos otros términos? Y uno de los que nosotros estamos viendo es la inteligencia artificial. Entonces quisiéramos comenzar, Regina, pues a decir si la inteligencia artificial es nueva, empieza a operar apenas ahora o esto ya viene trabajando o viene operando desde hace tiempo. Pues sí, los cambios paulatinos se han ido dando, es decir, nos han mostrado que vivimos un nuevo mundo y que necesitamos otras formas de educar, ¿no? Hace pocos días fue sensacionalista esta declaración que se ha retuiteado, viralizado en redes de que decía Steve Jobs que quedan 2 años para que se acabe la profesión docente y la médica porque la IA tomará. Steve Jobs, Perdón, se me vino tuve un dislate de un muerto. Bill, ¿cómo se llama? Gates. Gates, Bill Gates. Perdonen el Alzheimer a esta edad también. Es parte del asunto. Bill Gates dice esto y entonces nos lleva primero a saber que en un mundo como este, las cosas se sacan de contexto para hacerlas virales. ¿Para qué? Para que obtengan mayor frecuencia de visitas, de lecturas, y entonces con eso se obtenga esta participación de los que miramos y los que estamos en red. Pero realmente Pero está decía sacado yo, de contexto. la inteligencia artificial ya está en nuestra vida No, ya está en cotidiana, nuestra ¿no? Hace vida, tiempo. exacto. Yo lo que quería señalar con esto es que todas estas sentencias tienen que ver con cosas que se manipulan. ¿Por qué? Por la rapidez con la que vivimos. Realmente nosotros hace tiempo que vivimos en una sociedad que es inteligente en el sentido que conocemos del término, que es que nuestras máquinas son capaces de resolver a través de algoritmos, y a eso me refiero con inteligencia, no hablemos de la gran inteligencia, ciertas acciones que antes solo podían los humanos, desde una cafetera o Siri que a través de la configuración de algunos algoritmos puede resolver problemas, puede resolver algunas cosas. Esa es la IA como la conocemos y no nos vamos a extender en ello porque ni somos ingenieros, ni mucho menos, pero sabemos que ha habido un cambio paulatino. Otro muy importante que dijimos, se requería una copia de nuestro mundo. La IA, digo, el ámbito en red, la virtualidad ha supuesto que se copie el mundo, haya una copia de nuestro mundo en otra interfase que es la World Wide Web, y eso requiere, eso hace que
esta nueva inteligencia, que es la que hoy nos atañe y es más importante, que es la generativa, pueda crear cosas nuevas. La generativa, ¿verdad? Hay que llamarla así. Sí, es generativa porque Aprende. no solo aprende, crea cosas distintas. Las crea primero con un tipo de insumo, que es todo lo que hay allá afuera en la red, y segundo insumo con la colaboración, con el diálogo, por así llamarlo, con el humano. Es decir, la inteligencia artificial hace lo que desearíamos que hicieran nuestros alumnos. Aprende muy rápido, ¿sí? Aprende demasiado rápido, de hecho. Entonces, bueno, esto ya es un desafío, ¿verdad? Ok, la inteligencia artificial está hace mucho tiempo en nuestro contexto cotidiano de vida, hasta en la cafetera, en el coche, muchísimo en el coche, ¿no? En distintas cosas. Y se fue metiendo a pues, nuestra vida cotidiana a través de pues, redes, a través de plataformas, y hoy tenemos un acceso a distintas, digamos, ofertas de inteligencia artificial, porque no hay una sola, ¿correcto? Correcto. Pertenecen a distintas empresas, es decir, estamos hablando de Amazon, de Facebook, de Google. Bueno, Meta, sí, Google, OpenAI, que es la primera, pues la pionera en lo que es la IA generativa, por lo menos la más popular. Y son los únicos que tienen el poder, esas grandes corporativos, de desarrollar esa inteligencia artificial. No, incluso hay algunas opciones de desarrolladores que trabajan por la libre y que se van por otros caminos. Sin embargo, sí podemos decir que la gran oferta, o digamos incluso estos creadores tienen que tomar o subsidiar algunos servicios que hacen las grandes corporaciones, porque pues eso es una inversión millonaria que requiere de muchísimos factores tecnológicos que, insisto, pues no nos corresponde entrar de lleno, solamente comprender que están ahí, que sí, que hay ciertos monopolios de esta generación de nuevas aplicaciones, y que, bueno, lo que para mí es más importante, son inevitables y no podemos dejarla fuera del contexto educativo hoy, porque entonces lo que haríamos es exiliarnos. O sea, cuando uno está haciendo uso de la inteligencia artificial, está empoderando estos grandes monopolios, consorcios de la información, de las ventas, etcétera. Desde luego, y creo que esto ha pasado desde los inicios del comercio. Siempre habrá un grupo que tiene mayores medios y posibilidades para hacer posibles algunos sueños humanos, ¿no? Y bueno, está bien, está mal, bueno, eso ya nos meteríamos en términos políticos. Sí, lo que pasa es que yo lo digo porque he escuchado de algunos maestros que son así como pues más revolucionarios en este sentido, por lo tanto se oponen a estos corporativos y monopolios que dicen, no, es que yo no la voy a usar porque pues le estoy dando mis datos a Google, le estoy dando mis datos a Facebook, a Amazon, qué sé yo, ¿no? Y a los dueños, por supuesto, de todo esto y que son, pues vamos a decirlo concretamente, así como los grandes capitalistas. Pues sí, es decir, nada se crea sin grandes capitales, nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque se requiere de inversión, se requiere de mentes humanas que trabajen juntos, porque se requiere de un grupo nutrido de diferentes especialistas. Pero nosotros, y eso es algo que podríamos abordar en otro momento, porque si no nos saldríamos del tema, hemos pasado a una economía que se llama economía de datos, y eso es inevitable. De ahí a que nuestros sesgos y sobre todo nuestros sesgos egocéntricos, nos hagan pensar que porque nos están robando nuestros datos ya nos van a controlar y ya tienen todo. Bueno, habría que ver el tamaño de los personajes que somos, ¿no? Es decir, tener los datos de Elon Musk es otra cosa a tener los de Regina Freeman. Bueno, pero, que si nadie le juntas, pero si juntas muchos sería como Bueno, te sirve para vender, te sirve para crear perfiles, te sirve manipular. para manipular, pero la manipulación ha existido siempre, y ahí es donde entra la educación. ¿Cómo educamos para hacer personas conscientes de todo esto y que sean, a través del pensamiento crítico, mucho más resilientes y mucho más, que será, impermeables
a toda esta manipulación externa. Los seres humanos somos altamente manipulables. Simplemente basta un otro para que nos dejemos manipular. Yo he escuchado de, bueno, pues no solo maestros, compañeros, y de hace tiempo que decían que ellos no querían entrar a ninguna red social porque pues estas así precisamente se aprovechaban de uno, le robaban información, robaban datos, que van a servir posteriormente pues para condicionar mis consumos, por ejemplo, etcétera. Y se oponen este tipo de compañeros, amigos, maestros a aparecer en una o tener una cuenta en pues Instagram o en Facebook o pues estas distintas redes De que hay. acuerdo, de acuerdo. Y en eso es como hay que, es decir, de acuerdo con el entender que existen estas personas, pero han existido siempre, ¿no? Sabemos que siempre ha habido quien ha satanizado a los libros, a la televisión, a todos los medios. Y la gran discusión es si el medio es el mensaje, si el medio es el culpable, si el usuario es el culpable. Los medios están hechos por humanos y son un reflejo de nuestros propios miedos y de nuestros propios deseos. Entonces, exiliarse de ellos es una posibilidad que me parece pues inadmisible, sobre todo porque si quieres estar vigente en el mundo contemporáneo, necesitas conocer estos medios y elegir. Es decir, no tienes que estar en todos, no tienes que usarlos todos, tienes que tener una dieta virtuosa, de la misma manera que tienes una dieta de consumo de alimentos o de consumo de experiencias. Porque además tus alumnos, aunque tú quieras resistirte, tus alumnos no van a llegar como tú, no queriendo tener redes sociales, no queriendo tener pues esta integración al mundo digital, etcétera. Entonces el maestro pues ya de entrada va en desventaja con el alumno, ¿no? Si no quiere ser parte de este mundo o conocerlo, si no ser parte, por lo menos estar muy al tanto de lo que ocurre, ¿no? Bueno, ya sabes que yo tengo una religión, por así decirlo, que es mi verdadera devoción por las narrativas y las historias, porque nos dibujan de cuerpo entero. Acabamos de ver la serie Adolescencia. Y yo creo que es una excelente, en ella encontramos excelentes argumentos de por qué no vivir desconectados. Porque no podemos decir, como decíamos antes, que el mundo real es este y el otro mundo no existe. Hoy vivimos en dos mundos y en la medida que somos y entendemos los dos mundos, podemos manejarnos con mayor pericia. Esto supone dos cosas importantes en la educación. Uno, que nosotros ya no tenemos el monopolio de la educación. El estudiante nos puede enseñar muchas cosas. La educación es un lugar donde se juntan, y en este sentido hablo de una triada que me parece que puede ser muy virtuosa: la IA, el alumno y el maestro, en donde la forma de interactuar entre los tres supone que los tres estamos aprendiendo. Aprende la inteligencia artificial, aprendemos nosotros y aprenden ellos. Eso es interesante, ¿verdad? Porque están aprendiendo los tres. Ya no hay aquí uno solo que enseña y otro que aprende. Son los tres los que aprenden bueno, y los tres enseñan siempre y cuando la sepa uno usar. Y ahí está el secreto. Ahí está el hoyo de la educación, la sabemos usar, la saben usar los chavos, Pero la saben usar los maestros, y la saben usar bueno, la inteligencia artificial sí se va a sacar el máximo provecho en esa triada, porque también te va a estar jalando información, correcto. pues sí, pero hay una dicho entre mis amigos ingenieros, sobre todo los del TEC, que me han enseñado mucho al respecto, que dicen que si entra basura, sale basura. Es decir, cuando yo no sé cómo hablarle a esta inteligencia artificial, cómo promptearla, que es la nueva forma de hablar del diálogo que se sostiene, porque un prompt no es más que una indicación que le vas a mandar a la máquina. Si tú no sabes hacerlo de manera inteligente, entonces no vas a obtener algo inteligente. Es decir, lo que obtienes depende mucho de la forma en la que tú te comunicas y de lo que pides. Eso por un lado. Ahora, regresando a lo que decíamos de la narrativa adolescencia, si nosotros no nos mantenemos comunicados, los espacios de necesidad informativa se llenan. Es decir, un adolescente que no está informado o acompañado en su búsqueda de información,
Entonces, no va a entender algunas cosas que las máquinas no le pueden dar, que tienen que ver con la experiencia sensible de una interfase, por llamarla en términos más informáticos, que siente, que huele, que es susceptible a ser estimulado por el simple tacto y que sabe algo verdaderamente fuerte. Y esto les puede parecer fuera de contexto, pero para muchos teóricos es importantísimo. Es una interfase que sabe que se va a morir. Y eso hace que sus relaciones emocionales sean altamente sustantivas. Bueno, yo quisiera entrar en eso un poquito más adelante, ¿no? Todavía estamos, y a propósito, viendo esto de manera general, es decir, cómo de entrada hay en este hoyo de la educación en la que estamos, cómo hay una resistencia a incorporar tanto en los programas de estudio como en la propia capacitación del maestro o en el uso didáctico del maestro la inteligencia artificial. Hay rechazo, hay miedo, etcétera. Por ahí, si ustedes nos quieren poner algunos comentarios, los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos, de cuáles son, los iremos comentando y contestando. Pero ahora quisiera entonces seguirlo abordando de manera general, aunque hay muchas cuestiones específicas a las que vamos a ir llegando y que son necesarias, porque una cosa es usar la inteligencia artificial y otra es usarla de forma didáctica, ¿no? Algo que tienen mucho miedo, pues muchos profesionistas y especialmente los maestros. Y la verdad es que sí, si seguimos nosotros educando de la manera en que estamos haciéndolo, probablemente ese maestro sí vaya a ser de plano sustituido por la inteligencia. Si nosotros queremos seguir enseñando la historia de México, aprendiéndonos fechas y el nombre de los héroes, pues nos lo da más rápido y en una buena platicada tal vez un especialista aquí en la red o nos hace una síntesis, la IA, qué sé yo. Entonces ese maestro pues a lo mejor sí desaparezca, pero va a haber otros que a lo mejor tengan o se potencialicen gracias a esto. Entonces vamos a seguir abordando esto. Yo quisiera nada más para cerrar tal vez esta cuestión general. No hay para atrás, ¿verdad? Desde luego que no hay para atrás. Y vuelvo a mi narrativa porque me parece que es sumamente útil, ¿no? Una narrativa que además se ha viralizado muchísimo, que es la de adolescencia. En el momento en que la IA sustituye por completo la mediación humana, pasa lo que pasa en la adolescencia. En el momento en que es decir, que encontramos jóvenes que simplemente aprenden descontextualizadamente y pueden hacer y hacerse mucho daño. Y por otro lado, que si no aprendemos a usar la inteligencia artificial, ni aprendemos del mundo del adolescente o del joven o de la gente que vive hoy y que está usando y que está usando los medios y que, bueno, en fin, que está viviendo. Lo único que tenderemos los más grandes, y por eso sentimos que es importante nuestra colaboración de dos personas de diferentes generaciones, tendemos a aislarnos y a desconectarnos de un mundo que todavía nos necesita. Insisto, ¿por qué nos necesita? Y eso para mí ha sido el principio de mis clases en los últimos años, porque somos emisarios del siglo XX y todavía hay mucho del siglo XX que todavía es valioso. En cuanto sigamos teniendo cuerpos, sensaciones, la necesidad de vivir en comunidades, necesitamos la inteligencia emocional. Y eso no te la enseña una máquina. Entonces, este es un espacio y por eso decimos que esto parece como un bocado muy grande para comerse en un solo programa. Nosotros, Héctor y yo, hacemos esto todas las mañanas, nos divertimos mucho platicando y queremos hacer nuestras pláticas personales algo público. Estamos queriendo invitar a todos nuestros amigos, nuevos amigos, viejos amigos, a platicar con nosotros cada domingo sobre qué está pasando. Es como un laboratorio de pensar en donde no queremos ni dar trucos mágicos ni respuestas fáciles, no los tenemos, porque además no los tenemos, pero creemos que tenemos mucho que decir. O respuestas a algunas interrogantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería, y yo lo entiendo así, la capacitación indispensable de este maestro del siglo XXI en su primer cuarto y para lo que viene, ya teniendo enfrente esta herramienta potencial?
pues tendrá que capacitarse en manejo emocional, manejo de grupo, el tratamiento emocional de muchas de las conductas de los alumnos, saberlas identificar, saberlas conducir, algo que parecía absurdo, ¿no? Un maestro de matemáticas que digas es especialista ahora en escucha efectiva, por ejemplo, que es algo que, sobre todo en algunas culturas como la nuestra, es poco eficiente. Somos una cultura que habla mucho y escucha poco. Bueno, y de hecho aquí estamos un poco reproduciendo esto, pero será así. Y creo que, Regina, acabas de mencionar algo bien importante. La inteligencia artificial no identifica o no puede identificar los estados de ánimo de las personas que la usan, y en este caso de los alumnos, si estamos pensando en aprendizaje, pero el maestro sí. Nada más que, ¿qué pasa si el maestro tampoco la identifica? Es que hay que hacer una precisión al respecto. Primero, haciendo un paréntesis, decirles que les agradecemos mucho a las personas que nos están viendo y que tomaremos mucho en cuenta sus comentarios, Gracias. pero por limitaciones técnicas estamos aprendiendo esta parte de la transmisión en vivo y todo esto. No tenemos la capacidad ahorita de contestar y al mismo tiempo de platicar, pero contestaremos todos sus amables preguntas, porque además eso queremos. Y además queremos invitarlos de repente que se unan a la transmisión, gente como Gaby Bernal, que ahí está, que es una experta en educación. No sé, por ahí vi rápidamente pues hay muchas hay maestras. muchísimas maestras y compañeros que he estado viendo y que me parece sustancial, y para eso hicimos este espacio, para en un cafecito muy a gusto, como de amigos, sin querer educar teóricamente a nadie, entender qué está pasando. Entonces, quiero responder básicamente a tu pregunta en el sentido de que me podrán objetar algunos, ¿no? La IA sí sabe leer emociones, porque cada vez es más susceptible de leer entre líneas, de leer las facciones, de cosas así. Pero hay un pensamiento que después podemos ahondar en el, que es el abductivo, que es la capacidad de en el momento estar detectando qué está pasando con una serie de personas que están a tu alrededor, que eso no lo puede hacer la IA. Así como la IA puede estar focalizada en algunas cosas, no puede tener esta capacidad de sobrevolar la zona que sí tenemos nosotros los humanos, y de manera rápida. Entonces, quiero poner un ejemplo. Te comentaba que en mi clase que estoy teniendo ahorita de futuros posibles, siento la desconexión de mis alumnos por ciertos factores que la IA desconoce. Por ejemplo, que tuvieron una semana tech, que hubo vacaciones, que la clase le estoy dando en inglés, en fin, una serie de cosas que hacen... Que están dispersos en México. Que están dispersos en toda la República, en fin. Entonces, yo noto que hay un problema porque no percibo su compromiso con la clase. Entonces es un momento de una intervención de uno a uno, donde los tengo que mirar a los ojos y decirles qué sienten, qué piensan, por qué nos estamos desconectando, yo estoy cometiendo errores, díganme. Y entonces ya le puedo pedir a la IA, ayúdame con lo que me dijeron, no sé qué, pero necesito hacer un toque humano. Mis clases son en línea y eso es un tema también complejo, porque hay una mediación, no estoy directa. Entonces sabemos que un toque así a un alumno, por eso era ridículo cuando nos decían que no toquen los maestros a los alumnos, tiene una descarga emocional enorme para incentivar. No necesito decir mucho. Si yo paso junto a un alumno y simplemente lo toco, hay una comunicación afectiva que se vuelve importante. Entonces, yo creo que la palabra, Héctor, y te lo he dicho mucho en nuestras pláticas, mágica hoy se llama acompañar. Nosotros tenemos que ser grandes compañeros en esta aventura de los jóvenes, y se vuelve verdaderamente apasionante porque, como yo digo, yo soy una visitante del siglo XX, aprendiendo del XXI de una manera que pues ayuda a mi Alzheimer, ayuda a mi entusiasmo, ayuda a todo, porque ya no soy esta autoridad que tiene que estar demostrando todo el tiempo que tiene el control, sino soy un aprendiz más que está aprendiendo mucho, que se está dejando seducir por alumnos que me enseñan montones.
montones, y por una máquina que es un espejo magnífico de lo que es uno Sí, también. yo he tenido el tiempo suficiente en estos últimos años de pensar mucho en los grandes errores que cometí durante la práctica docente y que ahora estoy promoviendo como esenciales, ¿no? En esta inteligencia emocional que es necesaria frente a la inteligencia artificial. Así, tan sencillo como eso. ¿Qué herramienta tenemos principalmente los maestros frente a la inteligencia artificial? La inteligencia emocional. Este manejo inteligente de tanto las, ahora sí que emociones personales, ¿no? Y suena un gran cliché, etcétera, pero que tenemos que ser muy autocríticos y en ese sentido promoverlo. Conócete a ti mismo en primer lugar, ¿no? A ver, ¿qué hago mal? Y eso es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil y por ahí tendríamos que empezar como docentes, Pero me ¿no? encanta lo que recuperas porque es finalmente una frase que viene de los griegos y sigue siendo Vigente. absolutamente vigente. Y es conócete a ti mismo. Y no solo conócete a ti mismo como alumno, conócete a ti mismo como profesor. ¿Qué buscas tú de Claro, la no, educación? y qué emociones tengo. A ver, soy una persona que tengo una ira descontrolada de pronto, que no puedo, cuando me provoca en una situación un alumno en esta relación y no puedo controlarla, o de plano soy muy indiferente, o no sé escuchar, solo se habla. Todo este tipo de cosas que tengo que saber, ¿no? Ya digan, ya no me compliquen demasiado, vamos a las esenciales. ¿Qué conozco de mis emociones? ¿Cómo las manejo? Bueno, yo Y quise... luego, ¿cuáles son las que identifico con estas personas con las que trato? Que además, a hoy, y también lo abordaremos tal vez con más fuerza, lo que es hoy en día la diferencia o este gran abismo que hay generacional, ¿no? Que de pronto, pues, Ahí me gustaría llegar con gran importancia, sin negar que vamos a hablar un poquito de herramientas, porque creo que vale la pena, y sobre todo de conductas con estas herramientas. Primero que nada, lo que acabas de tocar me parece fundamental. Tenemos un mundo en que nos estamos dividiendo mucho por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por lo que tú quieras, económicas y demás. Y porque además somos muchos, y eso lo saben los medios, y por eso se sectoriza en streamings que van hacia ciertos grupos, etcétera. Pero lo primero que tendríamos que entender es que la empatía es una herramienta básica de la enseñanza, y lo primero que yo tengo que hacer como maestro es ponerme en el lugar de mi alumno y viceversa. Es una invitación. Pero hablando en contexto de todo esto, es importante tomar una actitud de autorreflexión y es decir, autoanálisis constante. El conócete a ti mismo, como sabemos, es un camino que no termina. Es decir, yo no me conozco, yo tengo 57 años y no conozco a la señora de los 60. No sé cómo voy a hacer ahora que cumpla 60 años. Estoy muy ansiosa de conocerla y saber cómo se va a enfrentar a la vejez, cómo se va a enfrentar, cómo se está enfrentando a las herramientas. Potenciar tu propia experiencia de vida y saber cómo interactúas con ella es un viaje fascinante. Entonces, la invitación es, yo estoy usando una aplicación, digamos, ChatGPT. ¿Por qué no le pides que paulatinamente te haga un análisis de cómo estás haciendo, de cuál es tu función como operario de la propia máquina? Uno. Dos, platícale de tu clase y que te diga cómo siente que te estás incorporando al mundo de hoy en la educación. Es decir, utilízala también para hacer autoanálisis de tu gestión docente, porque también para eso sirve. sí, eso es interesante, ¿no? Nuestro enemigo nos va a dar... Eso también, miren, hay que ser francos, decía Harari, ¿cómo es el nombre? Bueno, ¿Yuval? Yuval Uh-huh. Harari, ¿no? No. Este historiador, medio filósofo, etcétera, que llega un momento en que la inteligencia artificial conoce más de ti que tú mismo. Y eso, eso pues suena así como de ciencia ficción, pero es cierto. Puede predecir muchas cosas de nosotros antes que nosotros y solo por cómo vamos
vamos enriqueciéndola. Sin embargo, nuevamente, no va a detectar estas condiciones específicas o inmediatas al menos ahora, de nuestros estados de ánimo, nuestras conductas, nuestros pensamientos y aspiraciones. Entonces, cuando sabemos esto y tenemos esta posibilidad de ser tan abiertos y autocríticos, podemos entonces empezar a ver cómo vamos a interactuar con el otro, que ahí está la cosa, ¿no? Y yo doy siempre una primera recomendación en el trato con los alumnos y en relación a esto, pues luego diremos cómo lo aplicaríamos en la clase y con el uso de esta herramienta que es la inteligencia artificial, a escuchar, ¿sí? Primero que nada, escuchar, ¿no? Y por cierto, por eso me daría mucho gusto decirle hola a Mirna, al Varón Ficción, que me encanta que esté con nosotros, Sí. a Cobos, que le tenemos mucho cariño, a don Javier Sánchez Benítez, que lo amamos. Y lo que necesitamos es eso, es saber que una herramienta puede potenciar a los humanos, Héctor. Y lo que estamos formando es algo que a mí me gusta llamar que son los polímatas. Son personajes capaces de entender todo discurso porque tienen un acompañamiento a su nivel personalizado que los ayuda. Y ahí viene lo que será el futuro de la educación, que es este chatbot o esta IA personalizada que seguramente nos acompañará como el ángel de la guarda. No tarda, además, no tarda. De veras, resistirse es verdaderamente inútil. Porque quiero decir algo que creo que es muy importante. En una economía de la atención, porque hoy lo que más vale es nuestra atención, ¿sí? Ningún ser humano puede hacernos tanto caso como una máquina. Eso es definitivo, porque nadie focalizamos, pensemos solo hasta en nuestros hijos. Tenemos 3 hijos o 2 hijos. No podemos hacerle el mismo caso a las 2. La IA sí puede. Y entonces puede ir registrando el avance y le puede estar dando input a su forma de aprender de manera individualizada. Entonces el maestro, insisto, se convierte en un compañero emocional que esté evaluando el proceso desde una perspectiva empática, desde una perspectiva vivencial, porque tampoco podemos vivir conectados a las máquinas. Sabemos que hay muchas otras cosas que se aprenden, perdón, el camión de la basura aquí en Ixtapas y Guatanejo es muy... que les decimos, estamos transmitiendo desde la bella Ixtapas y Guatanejo, destino de playa, hermoso de México, al que los invitamos y en el que tienen esta bonita tonada para pasar a recoger la basura. La basura. Pero bueno, entonces, hay algunas cosas importantes. Vale la pena usar que me parecen importantes, sobre todo en un momento en donde caer en este famoso FOMO es muy fácil, porque todos querríamos aprenderlo todo, usar todas las aplicaciones y no vale la pena. Y no vale la pena. Hay que ser selectivos. Pero sí hay que entender que en la medida que yo uso un modelo y lo voy haciendo a mi manera, entonces ese modelo se va a volver mucho más apto. Si yo uso muchísimas, la verdad, y me hacen muy feliz, pero hay una que es el corazón de mi seguimiento o de mi camino docente. ¿Para qué la uso? La uso para que me ayude a generar secuencias didácticas, me sugiera ejercicios, pero no la puedo dejar solita porque de verdad que es muy lista para unas cosas, pero muy estúpida para otras. Tengo que checar sus contenidos, tengo que ver si son eficientes, tengo que ver si no me está mintiendo, porque no le gusta el vacío, pobrecita, no soporta no saber, es muy arrogante. Entonces, cuando algo no lo sabe, le cuesta mucho trabajo decir, no lo sé. Y insisto, y nos queda enseñar cosas muy importantes. ¿Cómo me enfrento a la muerte? ¿Cómo me enamoro? ¿Por qué duele amar? No importa si me enamoro de hombre, mujer o lo que sea, el amor duele. Hay que aprender a perder. Perder es doloroso. En fin, hay toda una dimensión de práctica existencial, experiencial, que solamente la podemos resguardar los humanos. Y eso es maravilloso porque entonces si lo mecánico lo puede hacer la IA, también me libera de cuestiones que para mi trabajo eran aburridísimas, ponerme a checar 350 trabajos, 450 comentarios, que lo haga ella y entonces luego ya que tengo el resultado, los leo, los veo, los priorizo, detecto cosas,
¿no? Pero es un asistente realmente maravilloso. Sí, de hecho, si nosotros hacemos un buen diseño didáctico donde el alumno esté entrando y saliendo en el uso de esta herramienta, la propia inteligencia artificial nos podría dar un informe muy preciso de el aprendizaje o el avance en algunas, vamos a decirlo hoy con los términos de hoy, competencias que tiene que tener el alumno competente, ¿no? Según sea el caso de cada curso que nosotros estemos trabajando, sus objetivos y sus alcances, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos esta primera conclusión frente a la inteligencia artificial, inteligencia emocional. Tenemos hoy también un triángulo virtuoso que sería, que tenemos que crear entre el alumno, el maestro y la inteligencia artificial. Tenemos también que es difícil o sería muy negativo, diría yo, opinando, y creo que tú también estarías de acuerdo, que un maestro se niegue a usarla, se niegue a aprovechar todo el potencial que tiene, diciendo que prefiere pues como a la antigüita enseñar y el pizarrón y el GIS Eso se y llama la miedo, Héctor. tarea o las actividades así tradicionales, pues en las que yo participé muchas veces y diseñé Sí, mis cursos. Bueno, miedo o lo pero que eso sea, se una llama, resistencia puede claro, ser. pero es que yo creo que es importante señalar que que se llama miedo y que todos lo tenemos. Es la primera vez, quizá, bueno, quizá no, sí, yo creo que es la vez más tangible en donde la humanidad se enfrenta a un futuro que desconoce en absoluto, porque las cosas van tan rápido que el futuro lo vamos maquinando en la medida que vamos caminando. No sabemos qué va a pasar. Estas mismas aplicaciones, estas mismas inteligencias son oscuras para sus propios creadores. Entonces nos enfrentamos a muchos enigmas que tenemos que platicar juntos. Por eso me encanta que Mociño esté aquí, que David Corona esté aquí. David, que es un buenazo para esto, Flor, Diana, en fin. Este es un café para que nos ayuden a pensar juntos, porque la realidad la estamos haciendo, el futuro lo estamos construyendo a medida que caminamos y tenemos que juntos podernos centrar y decir, no, esto se está desbordando, no, esto sí, no, esto hay que acomodarlo. Y hablo de miedo porque el miedo lo tenemos todos hacia el futuro. Pero la primera enseñanza que tenemos que entender de este presente es que la palabra error se ha convertido en virtuosa. Todos los procesos de creación hoy saben que lo más importante es ser flexible y aprender que el error es un paso para el acierto. Entonces, como maestro, me tengo que equivocar, aprender de mis errores y enseñarle al joven que además se va a enfrentar a una realidad en la que tendrá que iterar, que es la forma en la que llamamos este paso del error al ensayo y del ensayo hasta encontrar el producto final. En el mundo de hoy, nadie sabe a qué se va a dedicar mañana y por tanto el error no solo es necesario, hay que aprender a equivocarse con desenfado, con gusto, incluso hacer un poco alarde de que nos hemos equivocado, como lo decía Ross, ¿no? Había un error virtuoso, el pintor de televisión, y ser cómplices de los alumnos para que nos ayuden a equivocarnos mejor y nosotros a ellos, con un proceso comunicativo verdaderamente intenso. Y por eso amamos que estén aquí, queremos que sean parte de esta charla de café de domingo desde Ixtapas y Guatanejo. Sí, yo no quisiera quedar así tan al aire, ¿no? Por eso voy cerrando un poco, tratando de decir, bueno, qué sugerencias han quedado. Y claro, hoy son muy generales, nos gustaría Ir precisando. sí, en sesiones más adelante hablar qué tipo de ejercicios específicos de diseño didáctico estaríamos recomendando, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de inteligencia emocional, si estamos hablando de comunicación, en este caso de escucha efectiva particularmente. Claro que es muy importante manejar mejor nuestra expresión, ser más claros, porque incluso cuando nosotros usamos estos chats, yo por mi actividad hoy, pues uso poco
el chat y yo uso mucho Meta. Bueno, mucho es un decir, lo uso con cierta, pues no, con cierta regularidad y para cosas que están ya no muy dirigidas hacia esta cuestión. Pero tengo pues una forma de percibirlo, etcétera. Entonces, queremos irnos ya concentrando un poco más en estos usos, recomendando algunas cosas de cada uno de estas herramientas. Decirles que las herramientas tienen pues distinto potencial si es que uno paga o no paga. Claro. Hay chats que son tal vez más especializados en un tipo de información que otra. Eso también lo tendríamos que valorar según lo estemos o lo querramos usar dentro del salón de clase. Lo que sí, insisto, hay que usarlo, no nos podemos resistir los que digamos, no, yo hasta la muerte voy a hacerlos escribir para que tengan bonita caligrafía. No, pues qué bueno, si se trata de nada más de que tengan bonita caligrafía, escribir es muy bonito, es como dibujar y bueno, ahí tal vez nuevamente requeriríamos esta inteligencia emocional para detectarlo y saber cuándo utilizamos este tipo de actividades que sean manuales, que sean de otra forma, pero nunca rechazando el uso apropiado. Me gustaría comentar algunas preguntas que se están viendo ahorita en la pantalla y que puedo leerlas, como la de Flor, que es muy interesante. Es ¿qué pasa cuando ya no nos aburrimos? Pues que caemos en una era ansiosa, y tiene toda la razón Flor. Y ese es un tema para otro programa que es riquísimo. Por eso lo que queríamos hoy es como abrir boca. Y que nos partan esa experiencia para ponerlo aquí. Claro, y para decirnos, oye, yo quiero estar con ustedes, ¿no? Karina, por ejemplo, que nos dice la brecha, que ese es otro temaza, la brecha digital, pues nos está convirtiendo haciendo una diáspora entre los que pueden pagar y los que no. Es algo que Bauman suponía muchísimo, que son los conectados y los desconectados. Y ese es un temaza también para que podamos platicar con Karina si se quiere unir a nosotros. Aunque la verdad también eso es relativo, porque nosotros la experiencia que hemos visto es que hoy ya muchos chavitos de muchos segmentos sociales ya están con el teléfono. Es decir, no vamos a poder evitar estas brechas, pero hay alternativas y hay que buscarlas, ¿no? Pero te insisto, eso hablaremos más adelante de manera más precisa. Si a mí me preguntan hoy, hay que empezar por lo básico y hay que empezar a entender las que hay. Yo me comprometo a sacar una ficha de repente que voy a compartir en tu Face y en el mío, en donde hablemos de cada una, ¿no? Por ejemplo, Meta tiene mucho potencial, pero al ser abierta y demás, tiene muchas especificaciones que hay que tomar en cuenta. No todas están conectadas al momento presente, es decir, si tú hablas de pronto con OpenAI, no siempre está actualizada en datos. Gemini sí, porque está conectada a Google. Entonces, ¿para qué uso qué? Claude, por ejemplo, Claude AI es magnífica porque esta IA francesa tiene un compromiso con la veracidad mayor que otras aplicaciones. Entonces, habría que juntos ir haciendo estas fichas para saber. Perplexity, por ejemplo, es una aplicación un poco más académica. De principio, yo sí soy de las que recomienda que hay que tener una pagada. ¿Por qué? Porque con esa puedes entrenar, con esa puedes llevar un registro de lo que te pasa. Por ejemplo, estoy queriendo escribir un libro de IA. ¿Y sería ChatGPT la que tú recomendarías? Pues estoy probando Gemini, ya les diré. Estoy probando también la versión de Gemini de paga. En este momento OpenAI me está dando unos resultados magníficos y les cuento, estoy queriendo escribir justo un libro sobre inteligencia artificial y pues le paso muchos de mis capítulos a revisión para que me dé su punto de vista. Lo cual no exime que otra de mis exalumnas, editora, que amamos también, y tenga que leer mis cosas y darme el input humano, ¿no? Pero perdí mis archivos. Ustedes saben lo que eso significa y entonces la IA no los tenía, pero los pudo reconstruir por lo menos los esbozos. Entonces, el poder tener un seguimiento de mis conversaciones
eso me ayuda muchísimo. Si yo entro a Bing, que es magnífico, a la de Copilot, la de Microsoft, también es magnífica y la versión de libre es verdaderamente buena, pero almacena unos chats y luego los va borrando. Los que somos profesores también tenemos apoyo institucional. Hay que ver qué aplicaciones nos dan las propias instituciones y que compran las licencias de manera genérica. Ahora, Canva es una maravilla porque Canva tiene todo. Canva Educación tiene prácticamente todo. Insisto, y perdonen de la vaguedad de todo esto, pero no queríamos hacer un Pero programa. Canva cuesta también. Claro, pero hay una licencia de Canva educativa. Entonces, bueno, nosotros queremos diferenciarnos en este sentido. No vamos a ser los que capacitamos en aplicaciones. De esos ya hay muchos que los puede uno seguir en redes. Hay que buscarlos, sí. Hay que buscarlos. 2, tampoco vamos a ser estos profesores o estos comentadores que les van a dar respuestas mágicas. No, esta es una invitación, como decimos, a pensar juntos el futuro, a platicar de lo que se viene, también desde términos muy vivenciales. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué les ha pasado? ¿Han dirimido un pleito con su pareja a través de ella? Yo sí. Y a veces me odian por eso. Bueno. Entonces, hacerlo más como insisto, como lo que haríamos con los buenos amigos, ponernos a platicar sobre el mundo que nos está tocando vivir. Nosotros, como una mujer de cerca de 60 y Héctor de 70, tenemos mucho que decir al respecto. No se trataba de decir la edad, pero bueno. Perdón. Se trata de decir que en la conversación tenemos que estar todos. Ya ni sola, tenemos que estar todos y que creo que nos enriquecemos de romper esa nueva forma de discriminación entre generaciones. Los viejos, los jóvenes, tenemos mucho que decirnos, Sí, entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a ir cerrando ya esta primera emisión. Queríamos hacer algo muy breve de 20 minutos, pero como ven es un tema en el que de pronto nos pasamos de posibilidades de comentar. Ahí por favor díganos si no se nos pasó la mano, pero pues sí, vamos a seguir tratando ya con mayor especificidad lo que recomendamos, lo que creemos en cuanto a cuestiones técnicas y de diseño. Queremos que nos digan pues qué temas también creen que podemos tratar y respecto a esto, por supuesto, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con la inteligencia emocional, pensándonos en este hoyo de la educación. No estamos, partimos de esta premisa, no estamos en una situación muy buena. Claro, hay escuelas, hay instituciones o hay métodos mejores que otros, pero en general y en todo el mundo sabemos muy bien que la educación está en un hoyo. Pero a mí por eso me encantó tu metáfora, aunque de pronto me sonó albur. Albur, sí. También, también. Me sonó albur. Es muy provocadora como todo lo que tú haces. Bueno. Pero déjame decir por qué me gustó. Me gustó porque me parece que si hacemos la analogía con los hoyos negros, que chupan y chupan energía, para de repente explotar y crear un cosmos, por eso estamos Exacto, también en el hoyo de la educación. Porque en este momento hay un caos porque se está formando una nueva forma de mundo y hay que estar abiertos a eso. Magnífico, pues seamos parte entonces este pequeño grupito de conocidos, de amigos, etcétera, para ver si podemos formar algo interesante o proponer cosas interesantes, nuevas. Y pues yo ya nada más quisiera cerrar con un comentario que escuché por ahí con un youtuber que ahora me ha dado por conocer mucho estas formas de expresión, y más bien es una mujer que decía que en México nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos hablar sin albures. Entonces, pues el hoyo de la educación también tiene que ver con eso. No lo tomen a mal, pero pues así somos los mexicanos.
Muy bien. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, Ya pídete Héctor. tú, a ver qué le pides a nuestros amigos que nos Les están pido a viendo. todos nuestros amigos, a Mili, que también anda por Que allí, nos tardamos Elsa, mucho. Laura, mi amadísima tía Laura, que además es el ejemplo vivo de una persona que no se Toño Chico anda por ahí también, también. pero mi tía Laura es un ejemplo vivo de una persona que siempre quiere seguir aprendiendo. Ella está tomando sus cursos de IA. Bueno, pues quiero pedirles que nos sugieran temas, que nos digan, invítame, y los invitamos. Hombre, A nuestros a nuestros alumnos técnicos, que hay muchos que nos den tips para que podamos hacer mejores en vivos, porque estamos novatos, y pues decirles que es un placer ver, aunque sea una... oye, pero ¿y dónde pueden ver grabado esto? Tenemos ya un sitio, tenemos un sí. canal que se llama En el Hoyo de la Educación, y ahí En YouTube, ¿no? en YouTube, y ya subiremos a YouTube nuestros videos. Ahora no pudimos hacer la sincronicidad porque no supe cómo hacerla, perdonen, y estoy abierta a que nos echen ahí tips técnicos. Pero ahí queda que nos grabado ayuden. entonces. Aquí Y va a pueden también comentar ahí, ¿no? también, y aquí y en Facebook. Entonces, por favor, ayúdenos a mejorar, y pues pensemos que este es un lugar que solamente es un punto de reunión para todos los que queramos pensar el futuro. Y yo para cerrar, les digo, desde Ixtapas y Guatanejo serán bienvenidos a este bello destino de playa, que cada vez se pone más bonito y que cada vez los invita con mayor gusto, con los brazos abiertos. Temporada de ballenas, Violeta. diciembre, enero y febrero, temporada también de carnavales, que acaba de pasar nuestro carnaval, etcétera. Invitados a que vengan a Ixtapas y Guatanejo. Nos vemos. Mucho gusto y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bye, bye.